tener facilidad de desplazamiento. Entonces tengo entendido que están en quinto año, ¿sí? Ya. Por lo tanto, uno ya podría estarles preguntando la historia clínica, las partes de historia clínica. Ya, no, aquí sí creo con el micrófono. Ya. La anamnesis tiene en cuenta revisiones antecedentes personales, patológicas, también los conocimientos familiares, ejecución de medicamentos, alergias, luego viene el examen físico, donde se evalúa la resistencia. Y finalmente y la anamnesis, obviamente, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué falta? ¿Qué falta? No olvidar lo principal, ¿no? lo medular, que es el motivo de consulta, signos y síntomas principales, tiempo de enfermedad, tiempo de episodio actual, forma de inicio, forma de evolución y el relato, ¿no es verdad? Y de ahí viene pues el examen clínico, que es el examen físico, y en nuestro caso lo que vamos a ver es la priorización del examen mental, ¿ok? Y como parte de los antecedentes, lo que llamamos la personalidad premórbida, es decir, los rasgos o tendencias de su personalidad antes de la aparición de los primeros síntomas, como cambios de conducta y como manifestaciones de sufrimiento psicológico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en lo que es el examen mental basado en el manual de psiquiatría que utilizamos de la Universidad de San Marcos, estos son los componentes. Luego también allí incluimos los rasgos de la personalidad premórbida. Como se dan cuenta ustedes, estos son los componentes del examen mental, que es porte, comportamiento, actitud, y una serie de funciones parciales, que son las facultades mentales, digamos, como ha sido ya establecido históricamente desde mediados del siglo XVIII más o menos. ¿Okay? Percepción, inteligencia, memoria, etc. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata es de, en esta clase, orientar las bases biopsicosociales de la conducta humana, pero para utilizarlas precisamente en el examen mental, en la historia de los signos y síntomas, en la evolución y en la personalidad premórbida. Es decir, lo que queremos hacer es un ensayo de bases biopsicosociales que puedan orientarse a la historia clínica. ¿Ya? No que estén divorciadas, bases biopsicosociales de la conducta humana por un lado y la historia clínica por otro lado, sino unas bases biopsicosociales que tengan relación con la historia clínica y por lo tanto con la evaluación de este examen mental y con la evaluación de la personalidad premórbida. ¿Ok? El gráfico que nos va a ayudar es
este de aquí, al que vamos a llegar poco a poco, que es la historia de la evolución de la actividad mental, del cerebro propiamente como el sustrato de la actividad mental y de la personalidad, y las bases biopsicosociales van a ser resumidas en los componentes de esta actividad mental y del cerebro como sustrato de esta actividad mental, que corresponden a los determinados desde su base genética y los determinados desde la base social o del aprendizaje o las adquisiciones postnatales. ¿Ok? Entonces vamos a llegar finalmente a un cuadro de este tipo, ¿no? Donde tenemos aquí los factores genéticos que van perdiendo significado en la evolución de la actividad mental, en el desarrollo cerebral, y más bien comienzan a cobrar importancia los factores sociales, las adquisiciones postnatales, el aprendizaje, como parte de la maduración postnatal del cerebro y el desarrollo evolutivo de la actividad mental. ¿Ya? Ese es el concepto general. Y esto lo vamos a utilizar, lo venimos implementando en talleres con residentes de psiquiatría en el Hospital Valdizán, para utilizar precisamente estas bases en la exploración del examen mental. Nos va a permitir identificar las estructuras cerebrales involucradas y cómo evolucionan estas estructuras, cómo maduran estas estructuras y qué factores pueden haber entonces influenciado en la alteración de la actividad de estas estructuras al evaluar determinadas funciones mentales. Y cómo las vamos a relacionar con algunas patologías. Por ejemplo, como parte del examen mental podemos encontrar fenómenos como la autoscopía, fenómenos como la desorientación espacial, la prosopagnosia, pero esto ya es, y vamos a relacionarlo con la historia clínica. Esta es la historia clínica de un caso real, que lo revisamos allí en el Hospital Valdizán, y cómo lo relacionamos con la teoría neurocientífica sobre un determinado trastorno. Pero esto ya es, digamos, la parte más avanzada, a modo de ejemplo, porque esto ya es utilizado para la especialidad de psiquiatría. Entonces, con ese marco de referencia vamos a comenzar a explorar las bases biopsicosociales de la conducta humana. ¿Ya? Para lo cual vamos a regresar a la primera diapositiva, que por supuesto se las voy a dejar, las diapositivas, para disposición de ustedes. Entonces, bases biopsicosociales de la actividad mental y del desarrollo de la personalidad orientadas a la historia clínica psiquiátrica. Ese es el propósito de esta exposición. Fuster considera la actividad mental como un conjunto de redes neurales que procesan ciclos de percepción-acción de diferente complejidad, desde los menos complejos hasta los más complejos. ¿Okay? Percepción-acción en el sentido de que en el sentido de que por las regiones posteriores del cerebro ingresa la información del entorno, percepción, y a través de las regiones anteriores del cerebro se organiza la actividad psicomotriz, ¿no es cierto? Por lo tanto, la manipulación del entorno, la transformación del mundo y la relación con los demás. Entonces, el ciclo percepción, acción, percepción, acción, ¿no? Esta acción va a generar un efecto sobre el entorno que luego es percibido nuevamente y se repite el ciclo. Pero este ciclo tiene complejidades de las más simples a las mayores, ¿no? Es decir, son ciclos percepción-acción de más simples a más complejos,
Y los ciclos más complejos hacen referencia a procesos entre la percepción y la acción que se elaboran en las áreas de asociación del neocórtex. ¿Ok? En las áreas de asociación del neocórtex que configuran la percepción y procesan la psicomotricidad de una manera ya especialmente compleja, muy propia y típica del ser humano, pero que va evolucionando ontogenéticamente poco a poco y progresivamente, ¿no? Desde los estadios prenatales hasta los postnatales tardíos, más o menos la maduración del cerebro suele estarse completando hacia los 20 a 25 años aproximadamente, ¿ya? Bien, entonces en este modelo de Fuster lo que se hace hincapié es en la percepción y la acción. La percepción y la acción, ¿ok? Pero vamos a... Y es como si se partiera el cerebro en dos mitades, una anterior y una posterior, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer con Ortiz Cabanillas, un pequeño giro, una pequeña modificación a esta forma de dividir, digamos, el cerebro para propósitos de la actividad mental de la que es soporte el cerebro. Y entonces entre la percepción y la acción vamos a destacar los procesos intermedios precisamente, ¿no? Esos que Fuster también elabora en el artículo que está ahí registrado en la diapositiva, pero que no le da tanto detalle. Ese mayor detalle lo vamos a revisar ahora de la mano con el modelo y la propuesta psicobiológica de Ortiz Cabanillas, ¿ya? Autor peruano que fue ya fallecido. ¿Okay? Entonces, entre la percepción y la acción hay todo un procesamiento que puede ser un bucle de procesamiento intrínseco e inclusive separado del otro bucle percepción-acción. Y son los procesos en donde podemos estar sin relación con el entorno y sencillamente elaborando intrínsecamente nuestros pensamientos, nuestras fantasías, nuestros recuerdos, nuestras imaginaciones, ¿no es cierto? Es como si estuviéramos solamente soñando, pero despiertos, ¿no? No hay percepción, no hay acción, ¿no es cierto? Pero hay todo un procesamiento intrínseco, ¿ok? Ese procesamiento intrínseco que se da, que destaca, que es nítido y claro en la ensoñación, también ocurre estando pues despiertos, ¿no? En un estado de conciencia vigil. Entonces, ese procesamiento podemos diferenciarlo como actividad cerebral organizada desde el hemisferio derecho u organizada desde el hemisferio izquierdo. ¿Ok? Y estos procesos intrínsecos que pueden separarse de la relación del sujeto con el entorno son los que le van a dar forma a lo que se percibe y se van a traducir también en la acción o en la psicomotricidad. Es decir, la psicomotricidad van a ser reflejo de estos procesos intrínsecos cuando se elaboran desde el hemisferio izquierdo, y la percepción va a ser una percepción configurada por los procesos que se estructuran desde el hemisferio derecho. Estos procesos intrínsecos que se configuran desde el hemisferio derecho. ¿Ok? ¿Ah? La percepción hemisferio derecho. Sí, percepción hemisferio derecho, ¿no? Percepción y procesos mentales intrínsecos relacionados con las imágenes subjetivas, las imágenes mentales, y pensamiento, ¿no? Y procesos relacionados, hemisferio izquierdo, y que se traducen luego en la psicomotricidad o en la acción, ¿no es cierto?, que es a lo que hizo referencia Fuster, ¿no? ¿Okay? Con las áreas de asociación anterior, ¿ya? Entonces, aquí vamos teniendo un ejemplo de cómo la actividad cerebral organizada de manera global, pero desde el hemisferio derecho, ya se refleja, por ejemplo, en algunos procesos mentales que forman parte de la evaluación del examen mental, ¿no?
Orientación en el espacio, por ejemplo, el hemisferio derecho, ¿no? Orientación en el espacio, memoria episódica, solución de problemas concretos, imagen corporal, etcétera, ¿no? Y cómo hay otros procesos que más bien tienen que ver con el hemisferio izquierdo, estos de aquí, ¿no? ¿Ok? Estos procesos, a su vez, los podemos entonces dividir en dos tipos de bucles, por decirlo de algún modo, ¿no? Bucles porque están en constante interacción. Ya Fuster nos hacía referencia a precisamente el bucle percepción-acción, ¿no es cierto? O sea, relacionados. Y ahora podemos añadir otro bucle, que es el bucle pensamiento-imaginación. ¿Ok? Añadir como... al bucle que le vamos a llamar pensamiento e imaginación, ¿no? O mejor dicho, procesos mentales subjetivos relacionados con el hemisferio izquierdo